Gracias por la fiel sintonía. Toca hablar de muchos temas interesantes que tienen que ver con enaltecer la patria dominicana. Hablamos ahora con Juan Pablo Uribe, es presidente de la Comisión Nacional de Efemérides, Comisión Permanente más bien de Efemérides Patrias. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Despertando, ¿verdad? Eh, Despertando la República Dominicana, la dominicanidad. Y encantado de estar aquí en Telecentro. ¿Está dormida a propósito la dominicanidad en este No, momento? claro que no, no está dormida. Yo soy contrario, por no decir enemigo, no utilizar un término tan fuerte, a los juicios absolutos. Porque los juicios absolutos desconocen las especificidades, las particularidades, las singularidades que se mueven en la complejidad de lo social. En lo social hay cosas buenas y cosas malas, virtudes y pecados, avances y retrocesos. Hay de todo y para todo, como se decía antes, como en botica. Y en ese sentido, la dominicanidad está despierta, tan despierta que ante los acontecimientos que se han desarrollado lamentables en Haití, nuestro vecino, en esta pequeña isla, por lo tanto, el peligro es mayor. Los acontecimientos violentos, el control del 90% que tienen las pandillas del territorio de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y de otras partes de Haití. En fin, todo esto ha levantado y reforzado el espíritu de la dominicanidad, que se ancla en unos principios que son constitucionales: el de soberanía nacional, el de autodeterminación, el de integridad territorial y el tema identitario, que es la dominicanidad. Y en torno a esto hay una convergencia nacional sobre el 95% de los dominicanos de que nuestro país tiene que ser preservado ante lo que representa, por ejemplo, la cuestión haitiana. A propósito de que si está despierta o no la dominicanidad, y precisamente esa actitud de vigilancia, de espíritu patriótico, que por cierto, se decía años atrás que el patriotismo era una antiguaya, que eso estaba pasado de moda, ser patriota, ser nacionalista. Hoy, en términos planetarios, el patriotismo, el nacionalismo, es un punto político, ideológico, social de primer orden en las agendas nacionales. Si no, pregúntenle a los norteamericanos que apalancó, que empujó en lo fundamental el triunfo, le guste o no, a algún sector de Donald Trump. Pasa en Europa, pasa en Japón ahora con el triunfo de la primera mujer que es primer ministro o primera ministro de Japón en la historia de este país. Por lo tanto, el patriotismo, el nacionalismo tiene un resurgimiento importante en la República Dominicana, y redondeo esta idea en la frase que para nosotros, para la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, tiene connotación doctrinal y que fue expresada por el presidente Luis Abinader en su primera participación en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2021, cuando él formuló aquella frase que dice que no hay ni habrá jamás solución dominicana a la crisis de Haití. Una advertencia a la llamada comunidad internacional, que entienden que las soluciones a los problemas de Haití en términos sanitarios, en términos de estabilidad, en términos demográficos,
pasan por una solución dominicana. Y Libre. eso lo ha Y a reiterado el presidente propósito, dominicano. usted habla del elemento demográfico. Cuando usted va, por ejemplo, a pueblos de la frontera como Elías Piña, Dajabón, Pedernales, que hay localidades que ahí ya no hay dominicanos, lo que están poblados de vecinos haitianos y algunas costumbres ya han ido desapareciendo paulatinamente. Lo digo así porque vamos mucho a la frontera a hacer reportajes y transmisiones. ¿Cómo pudiera interpretarse eso? Y la gente que está cogiendo de relajo los símbolos patrios, la bandera, el himno nacional. Lo que tú señalas es cierto. Es un proceso de carácter demográfico que no es nuevo, sino que viene de manera paulatina, procesualmente desarrollándose. Desde hace años, décadas, pueblos, comunidades que poco a poco fueron siendo abandonadas. Las casas, los dominicanos, por tema de subsistencia, mudándose a la parte urbana, a la parte céntrica de la provincia, o yéndose a Santiago, o viniendo a la capital. Y en esa misma medida fueron penetrando los nacionales haitianos y ocupando esos lugares. Esa es una realidad peligrosa. Por eso yo hablaba del tema demográfico, que es fundamental para la dominicanidad. No me pueden acusar, decir, Juan Pablo es xenofóbico, es anti-haitiano. Al contrario, yo expreso un nivel de solidaridad en el pueblo haitiano y lo que vivimos reclamando, al igual que la mayoría del pueblo dominicano, es la atención de la comunidad internacional a este pueblo digno de mejor suerte, el más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo. Pero hay un proceso lento, vamos a estar claro, lento, pero el proceso está en camino de retomar el control demográfico de la frontera. Y ahí se inscribe la construcción de la valla de seguridad fronteriza, o como se le llama, el muro, que es la acción de carácter físico más importante en casi 100 años con relación a la política binacional, a la política dominico-haitiana, desde que se firmó el acuerdo entre el presidente Vázquez, Horacio Vázquez, y el presidente haitiano de la época en el año 1929. O sea, esa iniciativa de Luis Abinader ha sido la más importante que se ha tomado en términos, reitero, materiales, físicos, desde 1929 hasta este siglo XXI, y es parte de retomar el control demográfico, territorial de la República Dominicana con una línea fuerte, dura, bajo la cual está actuando la Dirección General de Migración y el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, porque la frontera ha sido reforzada con miles de soldados y lugares que estaban ausentes, donde estaba ausente la presencia militar. Hoy hay una presencia militar fronteriza. El tema, por ejemplo, en esa línea, uno entendería que la frontera física, el muro, el vallado de la República Dominicana sería la solución única si uno tuviese un sistema fuerte de migración, ¿verdad? Y de tema de control de frontera, más allá de la propia estructura, que es un soporte, que es una base. Pero resulta que en República Dominicana, por ejemplo, la Dirección de Migración deporta 6, 7 mil haitianos por semana, y uno, el que está allá en un barrio, en un sector, en una torre, sabe que cuando lo vuelve a ver uno dice, pero fulano no lo habían deportado. ¿Qué pasa ahí con esa porosidad que aún con el muro se sigue manteniendo en la frontera dominicana, y cómo eso impacta de alguna forma en ese sacrificio cultural que va teniendo nuestro país frente a situaciones como esas? Las fronteras siempre son porosas en cualquier parte del mundo. Una de las fronteras
más custodiada hasta cierto punto y donde hay un vallado, como tú señalas, una construcción de hormigón armado y todo esto. La frontera entre Estados Unidos y México, porosa. Desde luego hay momentos en que el control es mayor, como en este momento con la administración de Donald Trump. Lo propio pasa con la frontera dominicana. Antes de la línea trazada por el presidente Luis Abinader, no que la frontera era porosa, sino que era rumba abierta para baile. Por ahí entraba de todo, ¿eh? Ahora hay mayores controles. Esos mayores controles no implican que está sellada la frontera, porque estaría hablando mentira. Mayores controles implican que ese movimiento rotatorio de sacar la migración irregular haitiana, retornarla, repatriarla a su país, una parte se la ingenia para retornar, no se puede comparar con los niveles anteriores a la administración del presidente Luis Abinader. Ahora hay una línea definida desde hacía muchos años. O sea, el tema, por ejemplo, de la construcción del muro fronterizo no es un acto medalaganario, un acto individualista presidencial del presidente Luis Abinader que decide crear un muro. No, se enmarca en una política que hacía tiempo no existía con relación al tema haitiano. Y no era suficiente la Ley General de Migración, porque eso es lo que todo el mundo pide, que se cumpla esa ley. La Ley General de Migración se había aprobado, ¿cuándo? En los gobiernos del PLD, pero necesitaba un reglamento de aplicación y ese reglamento de aplicación fue años después que se vino a aprobar, pero ahí tuvimos el tema desgraciado, lamentablemente, de la carnetización, de la regularización. Y que eso fue en el gobierno de Danilo Medina. Que nos costó más de 2.000 millones de pesos del presupuesto nacional y que no sirvió para nada. Y nosotros, pues hoy hemos estado en la formulación y aplicación de una política migratoria integral. Pero el que tema tiene, continúa pese a todo eso. ¿cómo es? Pese a la construcción del muro, a la definición de una política migratoria, continúa Hay una tanto gran más cantidad de haitianos que haitianos. antes. No, pero, Exacto. no, pero espérense. Estamos hablando de que esta es una situación que no tiene 5 años. No, esto tiene decenas de años. Por eso yo digo, ha sido un proceso. La actuación del presidente Luis Abinader ha sido precisa y yo diría que puntual y rápida, porque el proceso de desbordamiento demográfico, en la medida en que la violencia ha crecido en Haití y el control de las pandillas, pues se ha robustecido, ese desplazamiento fue mayor. Por lo tanto, la actuación tenía que ser contundente, como ha sido hasta el día de hoy. Por eso, reitero, la obra más importante desde el año 1929 de carácter material en términos de cuestión migratoria y de binacionalidad, dominicanidad, haitianidad, en términos materiales, es la construcción de ese muro desde el año 1929, emprendida por el presidente Luis Abinader. Es un mérito que nadie en su sano juicio puede regatearle. Pero además, fíjense que los hospitales, reconocidos por los propios dominicanos, en los hospitales ha bajado la presencia de parturientas haitianas, porque es un negocio que han hecho con esto. O sea, el tema fronterizo en cualquier parte del mundo también es un negocio. La trata de personas, el traslado de personas en cualquier parte del mundo.
y nosotros hemos logrado reducirlo. Y por primera vez en la historia dominicana hay militares sancionados de manera judicial con pues se le han aplicado con penas establecidas. La última, un tribunal, un militar, un miembro que deshonró el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas, condenado a unos 10 años de prisión. Por primera vez hay militares sancionados, no trasladados de un lugar a otro. Pero repito, este es un tema complejo porque hay sectores esencialmente de poder económico en la construcción, en la agricultura, etcétera, que entienden que hay que buscar una forma de volver a regularizar mano de obra haitiana. Entonces, ahí ¿Estás en desacuerdo con eso? una situación, yo creo que el orden tiene que ser orden. Explíqueme eso. La República Dominicana, fundada en 1844, el 27 de febrero de 1844, hace 181 años, se construyó con manos dominicanas, enfrentando todas las limitaciones, todas las vicisitudes, todos los peligros, todos los retos. Este país materialmente fue construido por manos dominicanas en términos agrícolas, en términos de su infraestructura, en todos los sentidos. Pero en una etapa determinada, en términos globales, el fenómeno migratorio se fue presentando y nuestro país no quedó al margen. Métale a eso el tema de los negocios. Yo entiendo, yo, Juan Pablo Uribe, como ciudadano dominicano, entiendo que nosotros tenemos la mano de obra para la agricultura, para el turismo, para la construcción y para los demás renglones de la actividad económica y productiva de la República Dominicana. Y la narrativa de que los dominicanos no quieren trabajar el campo ni la construcción. Ah, bueno, si usted le paga salarios de miseria, si usted no le procura seguridad social, entonces ese dominicano va a rechazar, va a ser reticente a trabajar en el país. Porque ese mismo dominicano es el que más trabaja en Estados Unidos o en España o en Italia o en Holanda. O sea, hay que dignificar las condiciones de trabajo. Y desde luego, siempre habrá mano de obra extranjera en cualquier parte del mundo. Pero la mano de obra extranjera no puede ser mayoritaria con relación a la mano de obra dominicana. Yo no estoy de acuerdo con procesos de regularización estilo el pasado, que fueron verdaderos fracasos y que se convirtieron en un nicho para que se ampliara la presencia demográfica haitiana en nuestro país. Brevemente, porque nos vamos casi. Sí, y solo decir que yo le pido a los dominicanos que están viendo Despierta RD en este momento, que cierren sus ojos, están viendo la televisión por un segundo, y que proyecten su mente 19 años en la historia hacia adelante. 2044, el bicentenario de la fundación de la República Dominicana, 200 años. Si nosotros no aplicamos estas medidas que se están aplicando ahora y las reforzamos y las profundizamos como se está haciendo ahora, ¿qué será de este país en términos demográficos? Pero yo confío que la dominicanidad ungida por Dios y con buenos gobernantes nunca perecerá, y estamos haciendo. Mira, breve, ¿qué están haciendo para los actos conmemorativos de la Constitución del próximo jueves 6 de noviembre? Ya arrancamos en el transcurso de
de esta semana, con la promoción, con la difusión allá mismo en San Cristóbal. Ya estamos trabajando con los estudiantes, con los profesores, para el desfile estudiantil, militar y policial, el desfile patriótico por el 181 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Será un acto esplendoroso, encabezado por las principales autoridades de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho, a las 6 de la mañana por Telecentro, Canal 13. Siga con la programación de Telecentro.